poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Esta madrugada del viernes 2 de octubre, bueno, está inundada de noticias. Desde Estados Unidos, en la madrugada de este viernes, nos llega la información de que el presidente Donald Trump y su esposa dieron positivos a la PCR por coronavirus. Otra información también extremadamente lamentable: una atleta venezolana en Barinas muere arrollada por un camión. Ella tripulaba su bicicleta para hacer sus diligencias de rutina y andaba en bicicleta porque su vehículo estaba varado en su casa por falta de combustible. Esas y muchas otras son las informaciones que están rompiendo el celofán en esta madrugada, repito, del viernes 2 de octubre. Hoy es el Día Mundial de la No Violencia Activa. Repito, es el Día Mundial de la No Violencia Activa y mañana es el Día Mundial, es el Día de las Asociaciones de Vecinos. Doble motivo para conversar con alguien que es un referente fundamental de la sociedad civil venezolana en ambos aspectos. Me refiero a Elías Santana, el gestor, director, fundador, espíritu de radiocomunidad.com. Elías, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. En primer lugar, por favor, cuéntanos, ¿qué es la no violencia activa? ¿Es una religión? ¿Es un mantra? ¿O es un instrumento eficiente en manos de un pueblo organizado? Buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Jesús. Gracias por este contacto. Sí, la no violencia activa, que tiene en sus mayores referentes internacionales son Mahatma Gandhi, luego Martin Luther King, Nelson Mandela y en su momento figuras como la de Lech Walesa o experiencias como la del el plebiscito de Chile o la reacción de diferentes pueblos ante tiranías, ante situaciones de dictadura. Es una postura de vida, no es una religión, no es una secta, es una postura de vida, es un conjunto de creencias de que se puede transformar la sociedad y defender los derechos de los derechos humanos y la calidad de vida sin apelar a la violencia. Es una postura de vida que es el resultado de la historia de la humanidad y que se concreta y se desarrolla a partir de la mitad del siglo pasado y ha demostrado ser la herramienta, esa postura de vida, esa filosofía, esa visión política de los procesos de cambio, diría yo también, Jesús, ha demostrado su enorme contundencia, eficiencia en la mayor parte de los casos de resoluciones de conflictos y de transformaciones sociales desde esa segunda mitad del siglo pasado. Basta hablar de esas gestas de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King y la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, o la de Nelson Mandela, pero la historia de la humanidad afortunadamente ahora ya está llena de centenares de iniciativas y de experiencias exitosas. Obviamente, en muchas circunstancias históricas también, ni la violencia activa logra derrotar alguna tiranía o alguna situación de violación extrema de los derechos humanos. Fíjate que la no violencia activa, siendo una postura que el diseño fundamental lo vemos en la obra, en el legado y en el ejemplo de Martin Luther King, tiene en iniciativas como la resistencia pacífica, ¿no? Tiene una de sus expresiones más importantes cuando las tiranías son muy severas, ¿no? O sea que hay diferentes maneras en las que tú puedes desarrollar la no violencia activa con la resistencia pacífica. Es en definitiva la lucha no violenta.
Ojo, que no quiere decir que los movimientos sociales no se puedan defender en un momento determinado, que no tomen iniciativas de diferente naturaleza, pero es que si tú te transformas y usas los mecanismos de tu opresor, si te mimetizas con respecto a quien está violando los derechos humanos o está sometiendo a una sociedad, en definitiva tú no eres un cambio. Puede haber un temporal un momento en el que las fuerzas del cambio logran sus objetivos, pero no implican un cambio de mediano y largo plazo, que es lo importante para quien es un activista de la no violencia activa, pues de la resistencia pacífica o de la desobediencia civil. O sea, las dos grandes herramientas, los dos grandes brazos, izquierdo y derecho, de la no violencia son la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Estamos conversando con Elías Santana, una importante voz de la sociedad civil venezolana, un importante referente de la sociedad civil venezolana, quien hoy es, repito, inspirador, director, fundador de una experiencia también muy interesante que es radiocomunidad.com, entre tantos y tantos proyectos que Elías ha animado y protagonizado. Elías, mañana es el Día de las Asociaciones de Vecinos. Esto se conmemora en el marco de un país donde las diversas expresiones de la comunidad organizada son sistemáticamente invadidas e instrumentalizadas, bien sea por el poder del Estado o bien sea por otros intereses políticos. ¿Cuál es tu reflexión a estas alturas cuando además estas asociaciones de vecinos se ven aquejadas por cosas muy concretas como la hiperinflación, el deterioro de la situación económica y la deconstrucción de la convivencia ciudadana? Justo fue, Jesús, un sábado 3 de octubre en el año 1981, cuando más de 100 asociaciones de vecinos que existían en la ciudad estaban unidas en una federación que se llamaba FACUR, Federación de Asociaciones de Comunidades Urbanas, tienen un gesto que es recoger 20.000 firmas. 20.000 firmas en las calles, de acuerdo a una planilla, con una campaña, con unas pancartas, con una presencia previa en los medios de comunicación, en contra de una ordenanza, la ordenanza de las áreas especiales, la ordenanza AE de las áreas en estudio, porque la recién aprobada ley orgánica de régimen municipal lo permitía. Ese gesto, esa movilización, bueno, yo te digo hoy, Chugo, recogí 20.000 firmas en un día y tú pasas la página de inmediato, aquello no es noticia, pero en la Venezuela del año 1981, cuando existían las estructuras partidistas y sus expresiones en el movimiento de los gremios profesionales y el sindicalismo, que estaban en buena medida controlados por las fuerzas partidistas, la emergencia, la aparición de un fenómeno como ese llamó muchísimo la atención y le dio a conocer a la sociedad venezolana la figura de la sociedad civil, de la participación ciudadana, de los movimientos comunitarios. Por eso se decidió que todos los años, el día 3 de octubre, es el Día del Vecino, el Día de las Asociaciones de Vecinos, para recordar eso. Las asociaciones de vecinos, Chugo, la primera se fundó en el año 1958 y se siguieron fundando. ¿Por qué? Porque eran una necesidad, fueron un invento de la gente, y no es sino en el año 1978 que el Estado venezolano, cuando aprueba la ley orgánica de régimen municipal, las reconoce. O sea, estamos frente a un fenómeno asociativo, comunitario, que inventaron las comunidades, a diferencia de la figura de los consejos comunales, que hoy por hoy para mí merece mucho respeto, porque mucha gente seria, mucha gente vinculada a sus comunidades la asumió como su forma organizativa, pero en su momento quienes diseñan y le imponen a la sociedad la figura de los consejos comunales, habiendo sacado unos años antes la figura de las asociaciones de vecinos de la nueva ley de régimen municipal, eso nos da una extraordinaria lección de democracia y de participación. O sea, esto es un invento de la ciudadanía, es una expresión organizada de la ciudadanía. Y por eso, Chugo, no bastó que la hicieran a un lado en la nueva ley municipal o se intentara imponer la figura de los consejos comunales, y te puedo decir que en buena parte del país, especialmente en sectores populares y en zonas de clase media que tenían esa tradición organizativa,
se han mantenido. Por eso la celebración de mañana y la voz de gente como Ligia Gervasi, pionera del movimiento vecinal, que intelectuales, que académicos como Luis Salamanca. Te voy a enviar el trabajo que escribió y lo pongo a la orden de todos tus oyentes. Nos pueden escribir, localizar por las redes sociales para enviarles lo que Luis Salamanca ha hecho como un análisis de las asociaciones de vecinos desde el año 58 a hoy, y hoy por hoy viven un momento estelar, Chugo, cuando hay un apagón, cuando hay un megapagón de 7 días, cuando ocurren estos apagones en Mérida, en Valencia, cuando tenemos problemas con el racionamiento de agua en las comunidades o comunidades que tienen 3 meses o 6 meses sin agua, ¿quién sale adelante? En estos conjuntos residenciales de casas en Cabudare, en Maracaibo, en Cagua, ¿quiénes son los que salen adelante? Los que están organizados en la asociación de vecinos, que no es otra cosa que un grupo de personas que se dividen el trabajo para mantener y defender la calidad de vida de su comunidad. O sea, es una figura que está plenamente vigente, que volverá, ten la certeza, volverá a estar presente en una situación protagónica en el ordenamiento jurídico, pero que no ha sido necesario, como en aquellos primeros 20 años no aparecía en las leyes, no ha sido necesario que esté en la ley orgánica del Poder Público Municipal actual para mantenerse vigente y para seguirle dando mucho a las comunidades. Elías, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del viernes 2 de octubre para explicarnos, para compartir con la audiencia de Radio Caracas Radio qué significan estas dos efemérides, el Día de las Asociaciones de Vecinos y el Día Mundial de la No Violencia Activa. Un gran abrazo, Elías. Buenos días. Elías Santana, se nos cayó ya la comunicación. Elías Santana, repito, vocero, fundador, creador de radiocomunidad.com, entre muchas otras actividades. Estas dos efemérides no son simplemente fechas en un calendario. Entiendan lo siguiente, van 5 muertos, repito, 5 muertos en el proceso de protestas sociales de las últimas semanas. Esto es muy delicado. El titular del pitazo de la madrugada de hoy es que octubre arranca con protestas en 7 estados. Es muy importante entonces que los ciudadanos digamos, ok, este es tiempo de protesta absolutamente legítima, absolutamente justificada. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a protestar? Vamos a protestar de tal manera que le demos pretexto y espacio a la maquinaria represiva del régimen, o por el contrario, vamos a protestar de manera inteligente, creativa, que permita la participación masiva de la ciudadanía y de esa manera acorralemos a los violentos. Es una reflexión legítima, pertinente, hoy, Día de la No Violencia Activa. Y en relación al tema de las asociaciones de vecinos, hay que también tener muy claro lo siguiente. Lo que surge de abajo hacia arriba permanece. Lo que es invento de los vecinos, sean de clase media, sean de sectores populares, permanece. Lo que surge de arriba hacia abajo se extingue cuando el que lo inventó sale del escenario. Un invento del gobierno termina cuando cambia el gobierno. Así de simple. Bueno, eso es también importante tenerlo claro cuando mañana, 3 de octubre, se conmemora el Día de las Asociaciones de Vecinos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve.
Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La fuerza es la unión. Es normal en una sociedad polarizada que cuando habla uno de los polos, el otro sencillamente no escuche, desestime, se desentienda de lo que el otro dice y viceversa. Suele ocurrirnos. Cada vez que el gobierno, que el régimen dice algo, la gente dice, bueno, es otra mentira más, es otra mamarrachada más, etcétera. Algo de eso ha ocurrido con un documento llamado La Verdad de Venezuela, un antiinforme producido por el régimen para tratar de dar respuesta al contundente, demoledor informe de la Comisión de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas sobre los delitos de lesa humanidad que se estarían cometiendo en nuestro país. Repito, hay mucha gente que ha dicho, sí, bueno, ese es un informe mal hecho, ese es un conjunto de mentiras mal enhebradas, etcétera, etcétera. Una mirada más profunda sobre ese antiinforme, al parecer, revela la existencia allí de un trasunto represivo, de un trasunto autoritario que es necesario ubicar y a propósito del cual es necesario estar alertas. Para que nos comente sobre este tema, que repito, es muy importante, sobre todo en este contexto de protesta social espontánea que está viviendo Venezuela, tenemos en línea a la profesora Colette Capriles. Colette Capriles es una relevante intelectual venezolana, docente universitaria, investigadora, experta en políticas públicas y una persona que en redes sociales además tiene opiniones no complacientes, pero siempre orientadora. Colette, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir de este antiinforme producido por el régimen y presentado con bombos y platillos por el defensor del pueblo, el fiscal general designado por la ANC y el canciller Arriaza? Te escuchamos. Gracias, Chugo, por la oportunidad. Sí, yo entiendo que quienes nos oyen saben que efectivamente una comisión designada por el Consejo de Seguridad de la ONU produjo un informe después de escuchar a víctimas y hacer una investigación exhaustiva de la documentación oficial. Pues este informe al que ya mencionaste, en el que es importante que la gente sepa que no se trata tanto de una sarta de casos o de situaciones o de testimonios. Esos testimonios han sido ya recogidos por otras vías. Sobre todo la misión y el informe tenían por objeto mostrar que en Venezuela se sigue un patrón sistemático. Es decir, el Estado, que es el responsable de la seguridad de sus ciudadanos, utiliza sistemáticamente un mismo modelo, vamos a llamarlo así, de acción o de represión o de defensa, entre comillas, de seguridad del Estado, que aparece en todos los casos señalados, o en casi todos, pues. Y reitero esto, la mayoría de los casos, los más importantes en ese informe, son los casos relativos a las operaciones de liberación del pueblo. Es decir, hay por supuesto un registro de casos de presos políticos, de torturas y de una cantidad de maltratos terribles, pero básicamente le hace mucho énfasis a esto, que no es un asunto que sabemos que ocurre en unos sótanos por ahí, sino que es algo que todos sabemos que ocurre y además hasta se promueve. Ese informe fue, como dijiste, respondido. Además, es muy rápido, hay que decirlo, que si el gobierno fuera así de eficiente con otras cosas, la verdad, creo que la vida de los venezolanos sería otra, ¿no? Porque 3 o 4 días después,
de la publicación del informe de la ONU aparece este informe o contrainforme, que, bueno, en realidad sus fuentes también son otros informes que se han hecho previamente, pero es evidente que el gobierno de Venezuela esperaba de alguna manera estas malas noticias que estaba dando la Comisión de Determinación de Hechos. El caso es que efectivamente este informe, lo que lejos de considerar al informe de la ONU como un insumo para revisar sus políticas de derechos humanos y sus políticas de seguridad del Estado, lo que hace es lo contrario, es reforzar sus políticas de seguridad del Estado. ¿Y cuál es esa política de seguridad del Estado? Porque todos estamos de acuerdo en que evidentemente los Estados tienen, entre otras funciones, la de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, de eso nadie lo duda. Pero lo que aparece en ese informe, sobre todo en la parte inicial, es que esa labor de seguridad de los ciudadanos se está basando en una doctrina que los expertos llamaban la doctrina de seguridad del Estado, que tiene varias características especiales y que, por supuesto, se refiere a un momento político que pasó hace muchos años. En la época de la Guerra Fría, en efecto, el mundo estaba polarizado entre comunismo y democracia, cosa que ahora no ocurre, por cierto. Lo que hay hoy en el mundo es una polarización entre democracias y autocracia, es decir, entre regímenes autocráticos, muchos de ellos hipercapitalistas, y regímenes democráticos que admiten las libertades básicas, ¿no? Pero en la época de la Guerra Fría, estas doctrinas se utilizaron, sobre todo en dictaduras tremendas como las del Cono Sur, para hacer para generar una serie de principios de acción política en realidad. Una de ellas es esa, que la seguridad del Estado es la seguridad de la sociedad. O sea que para proteger a los ciudadanos hay que primero proteger al Estado. Ahora, ¿protegerlos de qué? Protegerlos del enemigo interno, que es la característica de estas doctrinas de los años 70 de las dictaduras militares del Cono Sur. Y la idea es que todo aquel que manifieste su descontento, que actúe políticamente contra el gobierno, es decir, todo aquel que ejerza derechos democráticos de asociación y de protesta, se califica como un enemigo interno. Entonces lo que vemos en el informe es es sumamente preocupante, porque es todo un registro de las protestas populares desde prácticamente el año 2013 en adelante, todas calificadas de actos subversivos, de actos de insurrección, y que obedecen supuestamente a un patrón repetitivo de insurrección, golpe de Estado, intentos extranjeros de intervenir en la nación. Es decir, se descalifica de tal manera el derecho humano básico, que es el derecho a la protesta, a la asociación política y a la legítima voluntad y apetencia de cambio político. Eso es lo básico de un ser humano, la posibilidad de desear para su país que las cosas cambien. Todas esas cosas aparecen como registradas en este contrainforme, como si se tratase de acciones sistemáticas de un enemigo interno que está entre nosotros y que hay que, por supuesto, neutralizar, porque es un enemigo en términos bélicos. Es decir, en otras palabras, toda la política para el informe, cualquier cosa que se haga en política para ese contrainforme es un acto de guerra, o debe ser calificado dentro del ámbito de una voluntad de hacer una guerra civil en Venezuela. Entonces yo creo que eso es sumamente preocupante, sobre todo, como dijiste, Chugo, en términos de que hay un espíritu que no se doblega, ¿no? Todavía que hay gente que sale a la calle a reclamar sus derechos y que tiene que ser apoyada, y ese es el sentido que se le da
a la misión de determinación de hechos, es decir, bueno, ¿cómo es posible que Venezuela no tenga un sistema de protección de derechos, sino que el Estado mismo los viole? Entonces creo que es muy importante. El informe es muy interesante por otra parte, el contrainforme, porque vale la pena leerlo, porque genera, o también tiene otros aspectos pues que podemos comentar, pero creo que esos son esenciales. Colette, estoy completamente de acuerdo contigo, me parece muy delicado eso que señalas. Ahora, cuando tú dices correcta, acertadamente, que aquí hay un espíritu que no se doblega, entiendo que no te refieres únicamente, digamos, al espíritu de quienes estamos claramente en la oposición al régimen. Yo diría que es un dato cultural del venezolano. Me llama mucho la atención que esta oleada de protestas recientes ocurren precisamente en estados y en ciudades pequeñas y medianas donde el chavismo era hegemónico. El caso de Yaracuy. Hay una base chavista que entendió hace 20 años que el chavismo era una propuesta de redención social y de alguna manera un alcance libertario o ultrademocrático, y que ahora se está enfrentando con la fuerza del desengaño a un gobierno que ven que es exactamente lo contrario. ¿Qué crees tú? Estamos en presencia de una deriva autoritaria agudizada. Digo, porque lo que está ocurriendo y lo que se viene en materia de control por parte del régimen del aparato político, pareciera ser en ese sentido. Sí, yo creo que hay que las alertas tienen que subir su nivel, ¿no? En este momento, porque no solamente estamos, este contrainforme al que me he referido muestra que lejos de actuar como cualquier estado relativamente, bueno, con problemas democráticos, pero relativamente adepto a la democracia, digamos, que hubiera, pues inmediatamente ante un informe semejante, hubiera abierto sus puertas en todo caso para verificar realmente que esos hechos se hayan cometido. En fin, hay otras maneras de actuar. Aquí la reacción muestra que se hace un contrainforme de 112 páginas para justificar la acción del Estado, es decir, para decir que no ha pasado nada, que todo está bien y que Venezuela tiene unas políticas maravillosas de defensa de derechos humanos, ¿no? Y precisamente eso hace temer que la acción represiva bajo esta doctrina de seguridad nacional vaya a continuar o incluso se exacerbe. Pero además, yo invito también a quienes nos escuchan a revisar la ley que ha introducido Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente. Lamentablemente yo no la tengo leída completa, digamos, pero por lo que he podido ver, y por eso invito a los lectores a confirmar esto, a los oyentes a confirmar esto, hay también allí una especie de super hiper ley habilitante que hace que Maduro tenga aún más poderes para intervenir en la economía, para decidir el curso del país. Es decir, el poder se hace más monocrático, más autocrático, más concentrado en Maduro. Así desde es. el punto de vista legal y desde el punto de vista entonces de esta actuación de unos cuerpos que todos sabemos que actúan como actúan, pues, y eso es lo que el informe de la ONU refleja: cuerpos de seguridad, cuerpos de inteligencia que no se someten a la jurisdicción de ningún tribunal, que no obedecen aparentemente, que son autónomos. Esta autonomización de los cuerpos de seguridad, eso es gravísimo. Eso indica que hay también partes de la sociedad que no se quieren dejar controlar por los mecanismos legales que están establecidos en la Constitución. Entonces tenemos eso muy fuertemente ahí. Yo creo que otro signo muy preocupante, ya lo vimos, como partidos que han sido aliados del PSUV en el Gran Polo Patriótico han sido objetos de persecución. Es decir, que ni siquiera el mínimo pluralismo dentro del mismo campo chavista es tolerado ya.
Y yo creo que eso es una conciencia que tienen ya muchos ciudadanos que no solamente, bueno, padecen las penurias diarias que los llevan a protestar, sino que están empezando a ver que no hay una respuesta política en el corto ni mediano plazo, que no son escuchados ni siquiera políticamente, pues ya ni siquiera en términos casi que simbólicos existen ellos ya como sujetos. Entonces creo que eso es muy, muy preocupante. Hay que seguir. Pienso que tenemos que estar bien alertas porque hay como signos de distinta naturaleza, pues que están convergiendo en esto, sí, en lo que podríamos llamar una radicalización del propio Maduro, ¿no? De la propia figura del presidente Maduro. Colette, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado esta clase sobre las distintas lecturas que hay que darle a ese documento y a esta situación. Muchísimas gracias, Colette. Buenos días. Gracias a ti, Chugo. Colette Capriles, investigadora, docente, intelectual venezolana y, por cierto, a propósito de algún comentario que involucró a nuestra invitada de hoy en cierto espacio ayer, una mujer de ideas, no de insultos, una mujer de ideas, una venezolana que, trabajadora de las ideas, colabora con la causa con lo que ella hace, con las ideas. Colette Capriles, muchísimas gracias por acompañarnos esta madrugada del viernes 2 de octubre. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Al final del segmento anterior, nuestra invitada Colette Capriles, después de analizar el antiinforme producido por el régimen y denunciar que el trasunto del mismo, el trasfondo del mismo es la doctrina de seguridad nacional implementada por las dictaduras derechistas de la década de los 70 y los 80 en el Cono Sur, después de hacer esa denuncia y hacer esa advertencia y llamarnos a elevar las alertas al respecto de la deriva autoritaria, nos recomendó que analizáramos también la ley antibloqueo presentada
como proyecto por el señor Maduro Moros ante la írrita Asamblea Nacional Constituyente. La resurrecta, habría que decirla, porque ya prácticamente tanto Maduro como el mismo Diosdado Cabello habían dicho que ya no tenía ningún sentido la Asamblea Nacional Constituyente, entonces la exhuman para hablar de que van a presentar ante ella este proyecto de ley antibloqueo. Ciertamente preocupante, ya nos lo advertía el representante de Acceso a la Justicia sobre los peligros que entrañaba. Hoy Reuters publica un amplio reportaje sobre cómo esa ley antibloqueo permitiría al gobierno de Maduro prácticamente violar la Constitución en muchísimos puntos, cuando lo faculta para hacer contratos en secreto, contratos que no sean conocidos por el país y mucho menos debatidos por el Parlamento. Tenemos en línea a Rocío San Miguel. Rocío San Miguel, la doctora Rocío San Miguel, es la directora y fundadora de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, y ella ha hecho importantes y agudas advertencias a propósito de este instrumento pseudo legal. Rocío, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio tus consideraciones, tus análisis sobre esta presunta herramienta pseudolegal, la llamada ley antibloqueo. Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Chugo. Siempre un placer conversar contigo, y qué importante hacer un análisis, sobre todo de alerta, en torno a este proyecto de ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos. Un nombre bastante particular, porque justamente establece condiciones que, como bien señalaste, restringen derechos constitucionales y postulados constitucionales. Esta ley, como lo establece su artículo primero, está dirigida para contrarrestar, podríamos decirlo así, lo que el poder denomina medidas coercitivas, restrictivas, punitivas, establecidas por otros estados, por organizaciones internacionales, entes públicos y entes privados. Cuando uno se mete en el corazón de la ley, se da cuenta de lo que nosotros a veces definimos como las leyes trampa. Es decir, una ley fundamentada aparentemente en principios de protección de derechos humanos, aparentemente garantista, pero que significa una telaraña que permite hacer al Estado cosas para evadir los postulados constitucionales. Por mencionarlo en un hecho en concreto, el poder podría determinar por esta ley antibloqueo para el desarrollo nacional que una medida adoptada por la Corte Penal Internacional, por ejemplo, constituye una medida coercitiva y que atenta contra el derecho de los venezolanos. Es decir, está dispuesto por esta ley el Estado, para el caso de aprobarla, a evadir disposiciones que emanen, repito, de organizaciones internacionales, entes públicos, entes privados, estados o configuración de Estado. Es una ley, además, que es preocupante, yo diría especialmente porque permite la adopción de las fórmulas legales del secreto, de la clasificación de documentos, expedientes, informaciones y circunstancias que el poder público determine deben ser confidenciales o secretos. Esta reacción me recordó muchísimo la famosa ley Sapu, porque en aquella ley del año 2008, recuerdo que mencionaba la posibilidad para el poder de clasificar hechos, y eso fue como muy comentado en aquella época, entre otros elementos, porque ¿cómo puedes ocultar, decir que un hecho es secreto cuando ya es público y comunicacional? Es decir, esto es pérfido, esto es peligroso, esto va a condicionar la vida de las personas para el caso de aplicarse esta ley, porque al pasar a ser hechos, imagínate tú, Chugo, hechos secretos, pues no se va a poder hablar de ellos. Esto va a tener un espacio muy importante para la prensa en Venezuela, para las libertades de comunicación. Es decir, todo el país va a saber algo, pero no se puede hablar de ello porque es secreto o confidencial. Y por supuesto abraza los elementos del secreto para documentos, expedientes, informaciones, circunstancias
que el Poder Público Nacional determine que sean secretos. Aquí hay que advertirle a los venezolanos que esta práctica de rotular estos aspectos de la vida de los venezolanos como confidenciales y secretos precisan de una ley que nunca ha sido aprobada en Venezuela. Aquí ocurre, Chugo, que hay personas que están privadas de libertad por presuntamente divulgar elementos de seguridad nacional, pero hemos dicho hasta el cansancio que no se puede privar de libertad a las personas por estos hechos hasta que no exista una ley de clasificación y desclasificación en Venezuela. Me temo que esta propia ley le da facultades muy rápidas, probablemente asistiremos, una vez aprobada esta ley, a la proliferación de leyes subsidiarias para dar un marco normativo ad hoc a esta nueva ley, esta ley tan peligrosa, que repito, es una telaraña para los venezolanos, donde puede terminar capturando cualquier actividad que no sea del beneplácito del poder. Creo que esta ley tiene que mirarse con lupa, establece la creación de un órgano de asistencia legal para las víctimas naturales y jurídicas. Eso sonaría muy bien, qué bueno que van a proteger a las personas que puedan ser objeto de medidas coercitivas, restrictivas y punitivas. Yo lo llamaría el artículo Alex Saab, por ejemplo, por decirlo, correcto, este artículo 33, porque permite que la Procuraduría y todo el andamiaje del Estado se ponga al servicio de la protección de lo que el Estado considera salvaguardar y asistir y dar protección legal a quienes sean objeto de medidas que identifica como coercitivas por el mundo en su contra. Te dejo la palabra, Chugo, por si hubiese alguna pregunta adicional. Sí, yo creo que es demasiado grave lo que nos estás diciendo y creo que es muy importante el planteamiento porque la realidad cotidiana, pues el tema de la pandemia, el tema de la hiperinflación, el tema de la hambruna, son contingencias gravísimas que, digamos, dominan no solamente la calle, sino también el imaginario de las personas. Pero este tipo de agresiones parecieran no ser percibidas en toda su gravedad por el conjunto del país. La pregunta que cabe es la siguiente. Ya hemos visto, digamos, lo peligroso que es esto en relación al tema económico, la habilitación masiva e irresponsable que se le daría al régimen para hacer cualquier tipo de negociado en forma secreta y obviamente inconstitucional, y lo que nos estás expresando sobre cómo calificar de secreto todo aquello que al gobierno le interese que no sea debatido, independientemente de que sea o no realmente secreto de Estado. Ahora bien, ¿cómo afecta esto ya no solamente a la generalidad de la población, sino específicamente a ese segmento que está hoy protestando en las calles, que en buena medida tiene que ver con la disidencia chavista de base y con la disidencia también en otros aspectos? Porque a medida que avanza este proceso, se va descomponiendo el bloque dominante y empiezan a salir no solamente personas y grupos, sino también informaciones sobre cosas que hasta apenas ayer eran desconocidas. Esto que está instrumentando el gobierno sería como curarse en salud frente a esa posibilidad. Sí, sin duda, Chugo. A mí me llama muchísimo la atención que incluso la facultad de crear un observatorio sobre medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas y punitivas. Fíjate tú, crear un observatorio está significando en la evaluación de escenarios por parte de Miraflores de un periodo largo de aplicación de sanciones por parte de la comunidad internacional. Es decir, aquí hay algo que debemos darnos cuenta políticamente. Un aprendizaje cubano. Sí, el poder se está preparando para un periodo especial, similar al que vivió Cuba en los años 90. Está articulando todos los instrumentos en sus manos, si es que cabe articular, porque es que el problema es que
ya se aplica cualquier medida en Venezuela sin respeto a la Constitución. Pero por si esto no fuese suficiente, se aprueban leyes de este tipo. Y esto es interesante desde el punto de vista político. El escenario que avisora el poder es el de un largo periodo especial. Y se está pertrechando de una pseudo disposición legal que le permite ocultar los hechos frente a los ciudadanos, para que incluso cualquiera que hable de ese hecho pueda ser privado de libertad. Y esto, por supuesto, no solamente tiene que ver contra las personas que protestan, las personas que son críticas o disidentes naturalmente de las decisiones del Estado, porque les afectan su vida, sino que también tiene una orientación muy clara para las propias divisiones que están ocurriendo dentro del poder, quienes podrán ser, sin duda alguna, privados de libertad para el caso de revelar hechos que o datos o circunstancias, como bien define la ley, documentos, expedientes, informaciones, hechos y circunstancias que puedan afectar esto, que define la ley, constituyen medidas coercitivas, restrictivas y punitivas, incluso hechas por particulares. Esto es una ley que da para cualquier cosa, Chugo. Esto es una ley además que se anticipa para elaborar negociados, como bien apuntas, de todo tipo en espacios internacionales. Recordemos que si bien Occidente tiene establecidas incluso sanciones contra particulares, digamos funcionarios públicos venezolanos, estos podrían evadir de alguna manera la ley en otros espacios geográficos del globo terráqueo. Es decir, esto autoriza para que con la asistencia legal del Estado, personas sancionadas puedan resguardar su dinero en aquellos estados del planeta en donde no hay sanciones contra ellos. Es decir, formas evasivas que ha establecido la comunidad internacional para sancionar a individuos a los que ha involucrado incluso con narcotráfico, a individuos que ha involucrado con terrorismo, a individuos que ha involucrado con violaciones graves a los derechos humanos. Esta es una ley perversa, si cabe la expresión, y reitero, una ley muy peligrosa por las afectaciones que puede terminar teniendo sobre los ciudadanos de a pie, que podríamos vernos afectados por esta telaraña jurídica, indicándosenos que hemos transgredido una disposición secreta del Estado que no estábamos autorizados a revelar y que por tanto somos privados de libertad. Sumamente grave, sin duda. Rocío, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos para darnos esta otra perspectiva, esta otra visión sobre este instrumento tan peligroso como lo es la llamada ley antibloqueo. Un gran abrazo y buenos días. Muchísimas gracias, Chugo. Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos. Ella es directora y fundadora de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Señores, ubiquen lo siguiente. El régimen de Maduro tiene como coach nada más y nada menos que a la dictadura más vieja del planeta. Los Castros tienen 60 años gobernando Cuba y son los mentores del régimen autoritario venezolano. ¿Qué quiere decir esto? Que los cubanos tienen experiencia en articular su dominio incluso transgeneracionalmente. Les llamo la atención sobre dos hechos. ¿Qué es la misión Chamba Juvenil? La misión Chamba Juvenil es esencialmente el instrumento del régimen para atender a los jóvenes de bajos recursos. Cuando digo atenderlo, digo extorsionarlos, digo ideologizarlos, digo incorporarlos a los a los precarios circuitos de supervivencia económica a cambio de obsecuencia política. ¿Qué es la milicia? La milicia en un país sin seguridad social es el último refugio para un adulto mayor pobre. ¿Me entiendes? Es decir, el régimen tiene los instrumentos para atender distintos grupos generacionales en una estrategia de largo plazo. Ustedes recuerdan la reciente declaración del presidente interino Guaidó, que decía que enero estaba lejísimo. Y le preguntaron, ¿qué piensa hacer usted el 6 de enero? Y dijo, bueno, estar en Miraflores.
Es decir, mientras que la oposición habla de salidas inmediatas, o cierta oposición habla de visiones inmediatistas, nos advierte Rocío San Miguel, el régimen se está preparando para una situación de largo plazo, para administrar una crisis de largo plazo, para un periodo especial como el que vivió Cuba tras la caída de la Unión Soviética. ¿Me entienden de lo que estamos hablando? Estamos hablando de visiones que son absolutamente contradictorias. Una tiene que ver con el incremento del dominio y la otra tiene que ver con espejitos de colores. Entonces, es demasiado importante que estos temas sean debatidos en profundidad y con seriedad, más allá de la gritería, de las consignas y de los insultos de unos contra otros, porque eso sí hay bastante en la oposición. Insultos intraoposición en vez de ver la naturaleza del adversario que se tiene y qué es lo que hay que hacer para, en efecto, enfrentarlo con éxito, como hemos hecho antes, por cierto, como hicimos en el 2015, como hicimos en el 2007. Enfrentarlos con éxito es posible si se trabaja con seriedad. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. La Fuerza es la Unión fue una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta el próximo lunes. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750